Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, tantas cosas lindas que vamos aprendiendo, queridos niños, y por lo tanto tenemos que esforzarnos y tenemos que hacer cosas lindas para aprender más y más y más cosas con Jesucito, queridos niños. Bueno, como siempre nosotros tenemos un tema muy importante que Jesucito nos quiere enseñar. ¿Cuál es, queridos niños, el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es efectos del orden. Los efectos del orden, y este es el orden sacerdotal, queridos niños. Este es el sacramento del orden, pero es el orden sacerdotal, lo que el ministro recibe entonces con este sacramento tan importante. Sacramento del orden sacerdotal, queridos niños. Bueno, esta es nuestra reflexión y esto es lo que Jesucito hoy nos va a ir enseñando y nos va a decir ciertamente cosas maravillosas, cosas estupendas que a nosotros nos ayudarán, queridos niños, para que seamos buenos cristianos, para que seamos honrados ciudadanos. No se olviden de esa frase. ¿De quién? De San Juan Bosco. ¿De quién, queridos niños? De San Juan Bosco. Muy bien, San Juan Bosco enseñaba a sus niños, a sus adolescentes y a los jóvenes les decía que tenemos que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Entienden, queridos niños? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Bueno, y ahora entonces, como siempre, sobre este tema tan importante, los efectos del orden, vamos a escuchar la palabrita de Dios. Cómo nos enseña Jesús y qué nos dice, cuáles son estos efectos, qué es lo que produce en la vida de cada sacerdote y en la vida del pueblo el ministerio sacerdotal, el orden sacerdotal, en qué cambia, en qué nos fortalece, en qué nos ayuda, queridos niños, para ser más buenos y seguir siempre a Jesús, como decía Don Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Entonces, estemos muy atentos, queridos niños. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios, como siempre encontramos que Jesús nos habla, que Dios nos habla al corazón y nos dice lo elemental y lo fundamental para que seamos, ya dijimos, buenos cristianos y honrados ciudadanos, para que nosotros también nos empeñemos en hacer muy bien las cosas todos los días. Bueno, queridos niños, ahora y como siempre nosotros tenemos nuestro cuadernito, no se olviden, un cuadernito para un niño obediente, para un niño diligente, para un niño estudioso, siempre vale oro. ¿Por qué? Y porque vamos escribiendo y vamos anotando las cosas lindas que Jesús nos va enseñando. Y bueno, por otra parte, queridos niños, nunca se olviden de tener con ustedes su Biblia, porque ahí encontramos 73 libros donde Dios nos habla y nos dice su palabra y cómo tenemos que vivir. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Bienvenida, hermana. Hoy es su primer día en esta escuela, Santa Mary High School, a pesar de ser tan joven, ¿lo sabía? Pero hace 9 años que estoy aquí en la India, madre. Sí, lo sé, ha hecho todo de la mejor manera y se sabe que es una educadora excelente. Sus halagos, madre, me confunden. Quería decirle que nuestras alumnas vienen de buenas familias. Muchas son católicas, pero otras tantas son musulmanas. Recuerde siempre que nosotros respetamos su fe, ¿me entiende? Ya me lo había dicho, nosotras no debemos turbarla, sino saber esperar la gracia de su conversión. Muy bien, Sor Teresa. Esa es nuestra tarea. Exactamente esa. Lo que ve es Motillel, el Mar de Perlas, uno de los barrios más pobres de Calcuta. Sus perlas son hambre, muerte y delincuencia. Le doy un consejo, manténgase apartada de ese lugar, hermana. Pero... Quien entra allá no sale vivo, y no abra la ventana. ¿Por qué no? De allá abajo sube un hedor que vuelve imposible permanecer en esa habitación. Ahora vaya, hermana, sus alumnas la esperan. Dame algo, tengo hambre. Buenos días, señoritas. Buenos días, Sor Teresa. ¿Están listas ahora? Sí, estamos listas. Sí, Sor Teresa. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Ya sabemos, aprender con Jesús, tenemos cosas maravillosas, tenemos cosas buenas, tenemos cosas lindas que Jesucito nos va enseñando. Pero como todos los días tenemos un tema muy importante sobre el cual nosotros tenemos que machacar, martillar, aprender, queridos niños, entonces le preguntamos a Jesucito y le decimos, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es efectos del orden.
los efectos del orden, queridos niños, los efectos del orden sacerdotal. El que es sacerdote, el que recibe ese don y esa gracia de parte de Dios, que produce en él mismo y que produce también en la comunidad, queridos niños, el orden sagrado, el ministerio del sacerdote. Bueno, queridos niños, vamos a escuchar entonces y vamos a aprender. Por eso, las orejitas bien atentas a lo que Jesucito hoy nos irá enseñando. Escuchemos a Jesús. El sacramento del orden lo puede recibir cualquier hombre bautizado que tenga las condiciones y la preparación necesarias. ¿Se dan cuenta, queridos niños, quién es el que puede recibir el orden sagrado? Primero tiene que estar bautizado. Como sabemos, el primer sacramento, queridos niños, que todos recibimos es el bautismo. Porque el bautismo es ese compromiso, dijimos ya nosotros, es sumergirse en los valores y los principios de Dios. Entonces, para ser sacerdote, lo primero que tenemos que tener es el bautismo. Pero no solamente, queridos niños, el bautismo, sino que también se tiene que tener las condiciones para ser un sacerdote. Y al mismo tiempo, además de tener las condiciones necesarias para ser un sacerdote, necesitamos la preparación necesaria. Queridos niños, nadie de nosotros puede ser sacerdote si no entra en un seminario, no se forma bien o hace un camino de formación. Ustedes saben, queridos niños, no sé, si uno quiere ser un matemático, o si uno quiere ser un ingeniero, o si uno tiene que prepararse, porque si no, no puede ser uno un médico si es que nunca estudió, si nunca se formó para predicar la Biblia, para predicar la palabra de Dios, para perdonar los pecados, para hacer presente a Jesús con la Eucaristía, para realizar el bautismo, para animar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, a toda la comunidad. Hay que prepararse. Y para eso uno tiene que ser idóneo, dice. Es decir, queridos niños, nosotros tenemos que tener la condición necesaria para ser sacerdote. Tenemos que entonces, queridos niños, prepararnos, estudiar, conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ese es el sacerdote, porque tendrá que ser el mediador, decíamos, entre Dios y los hombres. Y para eso uno tiene que estar muy preparado. Vamos a seguir escuchando algo más, queridos niños, sobre el orden sagrado. El signo sacramental del orden es cuando el obispo impone las manos sobre la cabeza del candidato y pide solemnemente las gracias del Espíritu Santo. Queridos niños, aquí está el signo sacramental tan importante como nosotros recibimos al sacerdote, como ese cristiano que ha sido bautizado, por eso es cristiano, queridos niños, entonces comienza a ser sacerdote. Primero el obispo impone las manos sobre la cabeza del candidato y pide solemnemente la venida del Espíritu Santo. Imponer la imposición de las manos y luego la petición a través de la oración se llama así, queridos niños, consecratoria. ¿Cómo se llama? Consecratoria. Bueno, esa oración muy importante en el cual se consagra ese candidato, queridos niños, ese candidato tiene que recibir entonces solemnemente, con la imposición de las manos del obispo, queridos niños, el obispo. Entonces no es cualquiera, queridos niños, que te hace sacerdote, solamente el obispo que impone las manos y pide solemnemente la gracia del Espíritu Santo. Qué lindo, queridos niños, cuando uno entiende esto y cuando sabe. Entonces nadie le puede confundir a uno. Porque hay muchos, queridos niños, por ahí que se hacen de cualquier casita y que comienzan a predicar sin ningún estudio, sin tener nada bien formado, queridos niños. Entonces, tenemos que aprender. Los efectos verdaderamente también después vendrán de esta consagración.
Pero el signo sacramental es la imposición de las manos por manos del obispo y luego esa solemne petición de gracia a Dios para que envíe su Espíritu Santo. Muy bien, queridos niños, vamos ahora a ver la tercera partecita. Los efectos del orden son: identifica de una manera especial con Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Proporciona la capacidad de actuar en el nombre de Cristo y de cumplir la misión recibida. Incorpora al ordenado a la jerarquía de la Iglesia. Muy bien, queridos niños, estos son los efectos entonces del orden sagrado. Qué lindo, queridos niños. Primero identifica una manera especial, decíamos, ¿verdad?, con Jesucristo. Identificarse, es decir, el orden sagrado le pone, ese es el efecto. El sacerdote desde este momento se identifica con Jesús, queridos niños, la cabeza de la Iglesia. Este es el primer efecto de este sacramento tan importante, el efecto entonces de ser como Jesús, ser otro Cristo para la comunidad. Un segundo, queridos niños, es justamente de poder actuar como Cristo, es decir, su accionar. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sacerdote? El efecto que tiene que comenzar a actuar, tiene que actuar como el Cristo, tiene que cumplir esa misión que se le encomendó, que es justamente acompañar a la comunidad, visitar, hacer que exista presencia de Dios en la comunidad, en la familia, la Eucaristía, queridos niños, y así el perdón de los pecados. Qué lindo el efecto de este sacramento tan importante. Y después un tercer efecto, queridos niños, es que lo incorpora entonces también este sacramento a la jerarquía de la Iglesia. Ustedes saben, queridos niños, que hay una organización en la Iglesia. El obispo es la cabeza, los sacerdotes, los diáconos y el pueblo. Entonces esto es importante. Hay un grado de organización. Con el orden sagrado, cada uno asume un rol muy importante dentro de la Iglesia. Muy bien, queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio doloroso: la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, aprendiendo con Jesús, como siempre viene todos los días, queridos niños, para aprender cosas lindas, cosas nuevas. Y hoy, ¿cuál es el tema del día de hoy que nos trae Jesucito? El tema del día de hoy es efectos del orden. Los efectos del orden. Y vamos a ver las preguntitas, queridos niños, a ver si estuvieron atentos, porque quiero ver, les vamos a desafiar con las preguntas que yo les iré haciendo para ver si ustedes verdaderamente estuvieron atentos y si ustedes saben responderme, queridos niños, quiénes son los que pueden recibir el orden sagrado, queridos niños. El sacramento del orden lo puede recibir cualquier hombre que tenga las condiciones y la preparación necesarias. Muy bien, queridos niños. Primero, los que tengan ya el bautismo, es decir, uno tiene que estar bautizado. Pero eso, para recibir todos los sacramentos, queridos niños, lo primero es estar bautizado. El bautismo es lo que nos introduce dentro de nuestra iglesia. Lo primero, queridos niños. Segundo, queridos niños, además hay que ser una persona idónea, es decir, una persona con las condiciones para poder recibir el orden sagrado, porque si no, no se puede recibir, queridos niños. Si uno no tiene las condiciones para ser un sacerdote, si uno no tiene las condiciones para estar ahí al servicio de la comunidad, si no es una persona generosa, una persona abierta, una persona que ama y que quiere al pueblo, a la gente y el bien común, queridos niños de la comunidad, evidentemente que si no tiene las condiciones necesarias, no puede ser sacerdote, lastimosamente, queridos niños, porque es una condición elemental y fundamental. Y otra cosa muy importante, queridos niños, que tiene que prepararse. Hay que prepararse, hay que conocer, queridos niños. Hay que estudiar, hay que sudar, hay que mojar camiseta, queridos niños. El sacerdote necesita estar siempre muy preparado para poder ayudar a su pueblo, poder ayudar a la gente, para que el sacerdote entonces dé lo mejor de sí mismo.
y le pueda ayudar a la gente para que pueda salir de todas las circunstancias y dificultades en que uno se pueda encontrar. Muy bien, queridos niños, vamos entonces a la segunda preguntita. ¿Cuál es, queridos niños, el signo fundamental y esencial del orden sagrado? El signo sacramental del orden es cuando el obispo impone sus manos sobre la cabeza del candidato y pide solemnemente las gracias del Espíritu Santo. Muy bien, queridos niños. El primero, ese signo tan importante, la imposición de las manos. El obispo que impone las manos. Y ahí, queridos niños, cuando le impone las manos, hace la oración y pide solemnemente la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que desciende sobre el candidato. Y desde ese momento, con la oración que dijimos que se dice consecratoria, así se dice, queridos niños, oración consecratoria, así se dice, queridos niños, desciende el Espíritu Santo sobre la vida del candidato, porque desde ese momento, con la imposición de las manos y con la oración consecratoria, ese candidato llegará a ser desde ese momento un sacerdote. El orden sagrado, queridos niños, qué lindo que es eso. Y ese es el signo elemental y fundamental de este sacramento. Y ahora, queridos niños, vamos a la tercera preguntita. ¿Cuáles son, queridos niños, los efectos del orden sagrado? Algunos efectos del orden son: identifica de una manera especial con Jesucristo, cabeza de la Iglesia. Incorpora al ordenado a la jerarquía de la Iglesia. Eso es esencial y fundamental, identificarse con Jesucristo. El sacerdote tiene que identificarse con Jesucristo, que es cabeza de la Iglesia. En latín les voy a hablar, queridos niños, para aprender un poquitito de latín. Es el alter Christi. ¿Escucharon, queridos niños? Estamos hablando en latín. Alter significa otro. Christi quiere decir Cristo. Es el otro Cristo. Se identifica con Cristo, pero aquí con el ministerio sacerdotal. Porque de por sí todo cristiano tiene que ser otro Cristo. Somos por eso cristianos. Ese es uno de los efectos muy importantes, la identificación con Jesucristo. Y luego, queridos niños, el otro efecto es que le da la capacidad de actuar en el nombre de Jesucristo, y cumplir sobre todo con la misión que Dios le ha encomendado. Esto es lo esencial, actuar, realizar. Por eso es un ministerio. Ministerio significa ponerse al servicio, realizar algo. Además de identificarse con Cristo, ahora tiene que realizar el ministerio del servicio. Por eso tiene que ser muy generoso. Y hay un tercer momento, queridos niños, esencial y fundamental, es que también, una vez que uno recibe la imposición de las manos, ahora pertenece dentro de una jerarquía de la Iglesia. Porque la Iglesia, los obispos, los sacerdotes, diáconos, el pueblo en general, queridos niños. Qué lindo. Entonces, conocer y saber que aquí hay un ministerio que está siempre al servicio de la gente. Muy bien, queridos niños, vamos a concluir nuestra oración con una oración pidiendo a Jesús que nos acompañe siempre, y esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora les dejo la bendición del Señor, que les bendiga y que les acompañe siempre, queridos niños, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.